¿Qué tal estás? Hoy estamos aquí en uno de los encuentros en Relájate y Educa y hemos invitado a una mujer que tiene mucha experiencia en guiar a adultos, a madres y a padres para construir familias mejores. Vamos a esperar un poquitín hasta que llegue. Ella se llama Andrea Zambrano y la encontráis en Instagram como Educar es Emocionar. Su página web también es Educar es Emocionar. Y voy a ver si aparece por aquí y la presentamos cuando ya esté cerquita. Bueno, aquí está, Andrea. Hola, uy, ¿qué ha pasado? Espera, que no me ves. Hola, Andrea, creo que Ahora, tienes que abrir a la cámara. ¿Qué sí, lo tal? ¿Cómo tenía al estás? revés. No sé qué ha pasado. ¿Qué tal, Amaya? Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradezco un montón a estas horas, que no sé si para ti es tarde o no, para mí ya es un poco tarde. Bueno, un poco, pero está bien para mí. El placer es mío, gracias por invitarme. De verdad que me hace ilusión. A nosotras también nos hace muchísima ilusión tenerte y además yo te recibo con muchísima curiosidad porque creo que hay muchas cosas que nos vas a contar que a mí personalmente me va a gustar escucharte y estoy segura de que a los que nos están escuchando también. Antes de meternos ahí manos a la obra, que es lo que más me apetece, déjame que te presente para que todos los que no te conocen, que seguro que hay muchos que ya te conozcan. Eres Andrea Zambrano, te encuentran en Instagram y en una página web como Educar es Emocionar y tienes una antigua formación, una vida previa como abogada, licenciada en Derecho, pero en un momento dado decidiste dar un giro a tu vida y te formaste en coaching en la, en la ICF, la Federación Dice, Internacional de Coaching en castellano, ICF en castellano, ¿verdad? Y eres coautora de dos libros estupendos. Uno es Educar es emocionar y el otro se llama El valor de cuidar, desterrar las violencias invisibles en la infancia. así es. Eres también la inventora del método AEIOU. Bueno, sí, coinventora también, ¿eh? Coinventora. Del método IEO, sí, que explicamos en Educar es Emocionar, efectivamente. Y además te defines, en algún sitio he visto que te defines como una activista contra esas violencias invisibles. ¿Me he dejado Mm, algo en el tintero? ¿Hay algo que No, quieras añadir? no, es muy buen resumen. Simplemente nombrar a la otra coautora, que es María Ángeles Jové, que es la que escribe conmigo y también está pues muy implicada en todo este tema de la educación consciente, que tiene mucho que ver con la violencia invisible, muchísimo. Es el origen, básicamente. Eso es lo que explicamos en el segundo libro, que es El valor de cuidar. Y en el primero explicamos pues cómo educar, cómo cuidar en conexión, es decir, sin violencia. Que a la gente le puede parecer como algo muy fuerte, ¿no? A ver, Andrea, violencia tampoco, ¿no? Bueno, no, claro, depende de lo que entendamos por violencia, pero la violencia es básicamente una actitud, ¿no? Que destruye. Entonces, sí que la educación ha sido muy violenta y lo sigue siendo a veces cuando destruye autoestima, destruye vínculo, destruye conexión. Y a veces son actitudes o acciones que no te imaginas, porque las hemos normalizado, ¿no? Y yo creo que tanto tú, Amaya, como me imagino que todas las que nos dedicamos a esto de la educación consciente, vemos, bueno, o nuestro propósito es educar sin todo eso, ¿no? Mucho más desde la conciencia y la conexión con nuestros hijos, desde la no violencia, que suena fuerte, pero creo que es así. Así lo veo yo, vamos. Pues vamos a empezar hablando precisamente de esto, de estas violencias invisibles. ¿Cuándo las ejercemos? ¿Qué son las violencias invisibles? ¿Por qué son invisibles? ¿O por qué son violencias? ¿De qué estamos hablando aquí? Cuéntanoslo. Bueno, me has preguntado muchas cosas. Sí, Sí, sí. A ver, ¿cuál contesto primero? Bueno, ya te he sí, dicho que yo tenía mucha curiosidad por tenerte aquí, así que no, no te vas a librar. no, 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 yo encantadísima, encantadísima. Lo que es la violencia invisible. A ver, violencia invisible son dos cosas, ¿no? Violencia que no se ve, pero se siente. ¿Vale? Está el abuso emocional, la violencia psicológica, hay muchas formas, ¿eh? De violencia invisible. Y luego también es violencia que hemos normalizado. O sea, no la vemos porque está como muy tolerada, ¿no? Como muy instaurada, muy normalizada. Entonces, ¿qué tipos de violencia existen? Mira, en educación hay una que para mí es la madre del cordero, que es la obediencia. O sea, cuando tú pides obediencia
a un niño es una violencia. O sea, la obediencia es una violencia. Y a la gente, como le sorprende, ¿no? Porque o sea, que los niños tienen que obedecer, casi nadie se lo cuestiona esto. Y cuando yo digo esto no es como, vale, entonces que tenemos que dejar que hagan lo que quieran. No, claro que no. O sea, por supuesto no. Pero los límites no es lo mismo que obediencia. O sea, cuando estamos hablando de obediencia, estamos hablando de someter o de pedir que tu hijo a lo mejor se esté sometiendo a tus necesidades o tus deseos sin que tú tengas en cuenta lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, la obediencia no es ningún valor para mí, pero ni de pequeños ni de adultos. O sea, es algo que lo veo violencia directamente. Entonces, en educación, la violencia. Hay la violencia y la obediencia. Fuera de la educación, por ejemplo, bueno, el castigo. El castigo es otra forma de violencia. Hay otras formas de educar, desde la consecuencia, desde la responsabilidad, pero el castigo como forma de relacionarse, pues yo tampoco le veo el valor, porque luego llegamos adultos y acabamos castigando a la pareja, castigando al empleado, castigando a tus amigos, cada vez que alguien no hace lo que tú quieres, ¿no? Y es que me parece una forma horrible de relacionarse. Y luego están pues violencias como más normalizadas, tipo el juicio o la sobreprotección, Amaya. Es que la sobreprotección también es una violencia, ¿sabes? Y no sabemos cuando lo estamos ejerciendo muchas veces. O el control, o no sé, todo lo que sea, contestando a otra pregunta que me has hecho, cuando se convierte en violencia una relación o en violenta, cuando acaba siendo ganar-perder, ¿vale? Cuando las necesidades de todos no pueden ser tenidas en cuenta, cuando no es ganar-ganar, sino que para que yo esté contento tú tienes que perder, ahí hay alguien que está siendo o bien cosificado, o bien ninguneado, o bien sometido, ¿no? O bien despreciado, o ignorado, y eso, bueno, todo esto que he dicho, el ignorar, el someter, todo esto es violencia, básicamente. No sé si lo explico Entonces, bastante claro. ¿qué podemos hacer? Yo creo que es importante que mis hijos se laven los dientes, por Sí. ejemplo, y, y es que no consigo que se laven los dientes. ¿Qué alternativas tengo? ¿Cuál es mi camino? El camino, bueno, te lo voy a explicar a ver, con el método AIU, ¿vale? Que al final son Perfecto. herramientas, claro, son herramientas para, realmente no es para conseguir que tus hijos hagan lo que tú quieres, porque esto es lo que vienen los padres pidiendo. Oye, Andrea, a ver, ¿cómo hago para que me obedezcan a la primera? No, mira, es que ese no es el objetivo, no es el objetivo. El objetivo es cuidar el vínculo y lograr que se laven los dientes o no, y que experimenten cómo es no lavárselos un día. ¿Sabes? Porque al final la educación es súper creativa. O sea, tienes que ser creativo cada día. Por eso no hay recetas. Y claro, la gente quiere que haya recetas ya, pero es que tu hijo va cambiando, tú también, lo que te funcionaba ayer, hoy no. Entonces, el objetivo, que me desvío, el objetivo es educar y poner límites, pero cuidando el vínculo. Entonces, lo de los dientes. Bueno, oye, ¿por qué no primero escuchas? ¿Qué le pasa a tu hijo con eso? ¿No? O sea, ¿cómo se siente? ¿Qué necesita? Vamos a empezar por ahí, conecta desde ahí, ¿no? Hace preguntas. Ahora te estoy hablando de la U, ¿no? De escuchar, está la palabra escuchar y la de explorar. Oye, hazle preguntas. Sé curioso. A ver, no se quiere no lavar los dientes por tocarte las narices. A lo mejor le da pereza, sí, pero valídalo esto y acompáñale con esto y pregúntale qué necesita, porque a mis hijos también les pasa, ¿no? Bueno, no lo hemos dicho, Amaya, yo también soy madre. Y soy madre de un niño de 8 y de una niña de 6. Entonces, claro, les pasa esto. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, pues mira, esto les escucho, les pregunto. Intento hacerlo de una forma divertida, ¿no? Les inspiro lo mejor. Y no siempre estoy en el modo adecuado, también lo digo, ¿eh? Pero tampoco está mis hijos, por ejemplo, no es cada día que no se quieran lavar los dientes. Si es cada día, párate un segundo a abordar este tema, a hacer una alianza, porque algo está pasando, desde luego, ¿no? Entonces, escucha, pregunta, inspira, acompaña, valida sus emociones, ¿vale? Y luego pon un límite si es necesario. Y otras veces yo he llegado a decir a mis hijos, oye, pues hoy, si tú no quieres, yo te dejo decidir. Experimenta cómo es. Experimenta cómo es hoy no lavarte los dientes. ¿Y cómo te vas a levantar mañana? Experiméntalo, a ver qué pasa. ¿Sabes? Entonces, no tengo una receta. Lo que sí intento es escuchar, acompañar y darles lo que necesitan para cumplir con ese límite. Porque si en mi caso no es negociable
no lavarse los dientes, como mínimo voy a ayudarles a cumplirlo de la mejor forma posible, ¿sabes? Porque muchas veces simplemente quieren que estés ahí. O a veces con una simple pregunta de, oye, ¿pero tú qué necesitas hoy para lavarte los dientes? ¿Cómo te puedo ayudar yo con esto? Y lo desbloqueas, ¿sabes? Eso es un recurso buenísimo, ¿no? Darse cuenta de que hay una dificultad y ponerla en palabras y de pronto sienten que tienen un espacio, se sienten atendidos, se sienten escuchados y desaparece la resistencia, se Sí, diluye. sí, hay días que sí, es muy fácil, y hay días que no. Y cuando es que no, normalmente yo pienso, ups, hoy ha pasado algo. Ya. Cuanto más resistencia tienen, muchas veces es como cuanto más ganas tengo de acabar gritando o de acabar ejerciendo la fuerza en el sentido de te obligo. Muchas veces, yo conozco a mis hijos también, y cuando están así, normalmente es, uy, para un segundo, porque lo mismo está pasando algo y tú te lo estás perdiendo con tu agenda de que se laven los dientes, Exacto. ¿sabes? Y eso suele ser así, no me suelo equivocar, ¿eh? Cuando están muy guerreros, es como algo, hay un malestar ahí y ya no, esto no va del cepillo de dientes, ¿sabes? Va de otra cosa. Y cuando conectas ahí y ellos se sienten vistos, también baja toda la resistencia y puedes ayudarle, acompañarle con lo que realmente está pasando. Al menos es mi experiencia con mis hijos. Esto nos lleva a otra de las cosas que tú o vosotras promovéis, que es el colocar el vínculo en el centro, ¿no? El que el vínculo sea tan importante con el niño. No se quiere lavar los dientes, voy a escucharlo. Ahí qué está pasando, ahí se está generando un vínculo, ¿no? Es muy importante para ti que partamos de esa relación fuerte con los niños. Sí, el mantra siempre es la relación es lo primero. Si no tienes un vínculo con tu hijo, no tienes nada, porque no tienes forma de llegar a él, ¿no? Y siempre decimos que influimos en las personas por cómo les hacemos sentir. Entonces, que todos queremos influir en nuestros hijos, ¿no? Queremos que ellos confíen en nosotros. Entonces, hay que currarse el vínculo. Porque el día de mañana serán adolescentes y si no tienes ese vínculo currado, no tendrás forma de llegar a él. Entonces, pero bueno, en general no solo con nuestros hijos, en general en todas las relaciones de la vida, cuidar el vínculo es lo que te garantiza que cuando lleguen los malos momentos, los conflictos, los desacuerdos, esa relación sea sólida y segura, ¿no? Lo del vínculo seguro. Claro, el apego seguro. Todos queremos apego seguro, ¿vale? No, pues entonces hay que currárselo, ¿no? Entonces, claro, que no, o sea, a veces nos perdemos, ¿no? Lo que hay que hacer, en los dientes, los deberes, tal, y nos cargamos el vínculo, cuando no tiene que ser así, no tenemos que elegir, ¿sabes? Podemos cuidar el vínculo lo primero, primero conecto y luego redirijo hacia el comportamiento, ¿sabes? O sea, primero, aquí para mí la receta, si se puede llamar receta, que tampoco, es primero conecto con mi hijo. Primero conecto con su sentir, le escucho, le pregunto y luego redirijo su comportamiento, ¿sabes? Pero claro, desde otro lugar. Si me salto, primero conecto, al final acabo imponiendo, acabo exigiendo, acabo amenazando, que esto son violencias todo. Y me cargo la relación, ¿sabes? Entonces, se puede hacer así. Y no digo que siempre sea fácil porque cuando los padres y las madres también vamos muy como pollos sin cabeza. Es duro criar y educar en este mundo, en esta sociedad. Entonces, es verdad que no siempre tenemos como la disponibilidad emocional de conectar. Y también se vale, o sea también se vale. A mí tampoco me sale siempre, lo quiero decir porque yo tampoco soy la madre perfecta y estoy siempre así, zen, no. Pero sé que el camino es ese. Al menos cuando no soy capaz de hacerlo, me responsabilizo y no lo normalizo, ¿sabes? Digo, bueno, pues oye, no he podido, pero la conexión primero es lo que nos garantiza esa relación segura y ese vínculo sano. Una de las cosas que te quería preguntar y que también tiene que ver con esta conexión es cómo tener conversaciones interesantes con ellos. ¿Qué haces tú para tener conversaciones chulas con tus hijos? Porque estás hablando de currarte el vínculo y hablar con ellos es una de las maneras de currarse el vínculo. ¿Cómo lo haces en las conversaciones? De muchas maneras. Lo primero siempre es escuchar. O sea, ese espacio de escucha y de escucha mutua, ¿eh? Porque ellos también me hacen preguntas a mí y eso me encanta. Porque ahora ya son mayores, bueno, no son mayores, pero que se van haciendo mayores y me gusta mucho cuando me hacen cierto tipo de preguntas. Entonces, lo primero es crear espacios de escucha, ¿sabes? Y cada niño necesita el suyo. A mi hijo, por ejemplo,
es el momento de ir a dormir. O sea, cuando él no tiene estímulos visuales, cuando va en el coche, por ejemplo, y vamos los dos y él está como en su espacio seguro, no se siente invadido por miradas, o cuando apago la luz, él es su momento de abrirse, ¿no? Entonces, es aprovechar esos momentos. Porque a veces no me apetece, quiero decir, a veces quiero sentarme en el sofá, ¿sabes? Pero yo ya sé que esos momentos en los que mi hijo de repente se abre, ostras, son oro, pues ahí voy. Sí. Y mi hija a lo mejor pues es justo antes. No, mi hija es una niña como que es igual. En cualquier momento es bueno para hablar, ella es muy expresiva, ¿no? Entonces, primero les escucha y luego les hago preguntas. Pero esas preguntas, que no son las preguntas a modo interrogatorio, ¿sabes? No son las preguntas que hacemos, que lo explicamos en el libro de Educar ¿Qué ha Emocional. pasado? ¿Qué tal en el cole? Claro, ¿Con quién has jugado? ¿Te has portado bien? ¿qué has comido hoy? ¿Qué has- ¿Qué tal Sí, el examen? claro. Entonces son preguntas de recabar información. Entonces, al niño no le aporta absolutamente nada. O sea, lo estás preguntando porque te interesa a ti. Hagamos otro tipo de preguntas, pero ¿para qué? Para interesarme por quién es mi hijo, por cómo es su mundo, porque quiero conectar con su mundo. ¿Sabes? Que yo como madre me interesa saber cómo ve el mundo mi hijo, cómo se siente, qué necesita, qué le da miedo, qué valora, ¿sabes? ¿Qué le hace sentir orgulloso? ¿Qué le hace sentir amado? Eso es alguna pregunta que le hago mucho también, ¿no? ¿Y tú qué cosas hago yo que te hace sentir que te quiero? Porque cada uno tiene su lenguaje y su forma de ver el mundo y su propia realidad, ¿no? Entonces, las preguntas estas interesantes, las conversaciones interesantes, son aquellas que me permiten conocer la semilla que es mi hijo. Siempre hablamos de la metáfora de la semilla en Educar es Emocional, de que los niños son semillas, ¿no? Y que nosotros somos jardineros. No se trata de ser escultor, sino jardinero. Vale, pues para ser un buen jardinero, yo necesito saber quién es mi hijo. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago para conocerle y para sacar de dentro todos los recursos que ya tiene de ser la semilla? Con las preguntas. Pero son estas preguntas abiertas, preguntas que salen de la curiosidad, con el verdadero interés de conocer quién es mi hijo. Y cuando mis hijos notan que esa pregunta nace del interés genuino por conocer y por compartir y por conectar, claro, están mucho más dispuestos a contestarme. Y no siempre, hay veces que no les apetece, ¿eh? Y también hay que respetarlo. Pero, y hay juegos de cartas donde se hacen preguntas como, voy a poner ejemplos, Amaya, si te parece, porque a lo mejor hay gente que Por dice, favor, ¿no? por favor, por favor. No, bueno, pues Mira, preguntas, aquí me están preguntando, ¿y qué tipo de preguntas serían? claro, son preguntas abiertas, es decir, no se pueden contestar con sí o no. Y son preguntas que nada, para facilitarlo, ¿no? Son ese tipo de preguntas que empiezan con un pronombre relativo. ¿Con qué, cuándo, cómo, para qué, quién, ¿no? Entonces, si empiezan por un pronombre relativo de estos, no va a ser pregunta cerrada. Entonces, por ejemplo, algo que pregunto mucho es, pues, oye, ¿y qué te gusta de, yo qué sé, el Doraemon? Que les encanta. Bueno, pues, oye, voy a interesarme. Oye, ¿qué te gusta? ¿No? ¿Qué te llama la atención? O algo también que le pregunto mucho es, ¿qué ha sido lo mejor del día? ¿Sabes? ¿O qué te gusta de este amigo tuyo? O sea, es desde la curiosidad ir como escarbando, ¿sabes? Para conocer más su mundo. A veces también le pregunto, pues, oye, ¿para qué estás chillando? ¿O para qué pegas a tu hermana? O sea, date cuenta qué quieres conseguir con esto. ¿De qué otra forma me lo puedes decir? ¿Sabes? Que esté bien para los dos. El para qué, en vez del por qué, ya es una gran pregunta. O sea, si después de este directo la gente que nos está viendo am, aunque solo se lleve el cambiar el por qué por el para qué, yo creo que ya es mucho, porque el por qué te lleva a la justificación, ¿sabes? En cambio, mi hijo, por ejemplo, que le cuesta hacer los deberes, cuando le pregunto, oye, pero ¿para qué estás posponiendo esta hora? ¿Para qué no quieres hacer los deberes? Oye, ¿y cómo te estás sintiendo? ¿El cómo te sientes? Es otra pregunta estrella. Te lleva directo al mundo emocional de tu hijo. Tu hijo automáticamente está conectando consigo mismo. Entonces, el cómo te sientes es otra de las preguntas estrella. Y luego, también te digo, Amaya, que y alguna vez he publicado alguna story con cartas donde hay preguntas por ejemplo, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han hecho? Eh, de qué cosas estás orgulloso de ti mismo? ¿A qué persona admiras? ¿No? Estas son preguntas
que te permiten conocer mucho el mundo de tus hijos y les encanta jugar a esto. Y jugamos los tres, yo también contesto o sea, disfrutamos mucho porque nos conocemos de verdad y es un momento de conexión muy guay y las respuestas te sorprenden y a veces hasta te hacen ilusión porque te dicen unas cosas que dices, wow. Bueno, no sé si te he contestado, pero así como en resumen. Sí, me has contestado muy bien. Además, estas preguntas no solo te sirven a ti para conocerlos, conocer su mundo interior, para establecer ese puente, sino que a ellos les estás ayudando a conocerse a sí mismos. O Es sea, es que, una conexión de ellos consigo mismos y entre vosotros también. Es multidireccional, no es solo hacia ti, sino también ahí están haciendo un trabajo interno que es muy importante, que luego les va a ayudar en la vida, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ese tipo totalmente. de preguntas. Claro, conocerte y que tu madre o tu padre te hagan preguntas para que tú mires hacia adentro, ¿sabes? Claro. Es maravilloso porque, claro, mi hijo, ¿qué me pregunta? Oye, mami, ¿tú qué harías? ¿Y qué hago? Oye, devuélvele la pregunta. ¿No qué harías tú? ¿Qué te gustaría que pasara a ti? ¿Cómo lo solucionarías tú? ¿No? Estas son preguntas que simplemente yo las hago y luego ya vemos, ¿no? Cómo se soluciona, pero, oye, vete para adentro. Y alucinas, ¿eh? También porque los niños realmente tienen un montón de recursos y son mucho más creativos. Entonces, me parece un súper regalo, ¿no? Y que también aprendan a cuestionarse y a cuestionar. Cuando tú tienes ya como un hábito de hacerte preguntas, pues ostras, me parece una habilidad brutal para la vida. De hecho, el otro Sí, día, funciona así para mí. sí, y mi hija de 6 años, el otro día me hizo una serie de preguntas potentes que aluciné. Y todo empezó bueno, hablando de bullying, ¿no? Yo les decía, no, nunca, no os quedéis callados nunca. O sea, aunque no seáis vosotros, la pasividad ante una violencia también es violencia. Entonces, hay que decirlo. Entonces, ella me empezó a preguntar, oye, mami, ¿pero tú alguna vez te lo hicieron de pequeña? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y tú dijiste algo? ¿Y cómo es que no lo dijiste? Y pensé, wow, o sea, maravilloso. O sea, que una niña de 6 años tenga esa curiosidad tuvimos una conversación súper bonita y como muy compartida, porque en ese momento yo no era la madre y era la hija. Éramos dos personas, ¿sabes? Compartiendo una experiencia y hablando de emociones. Y me parece increíble que, jolín, pensé, ojalá consiga que este vínculo, o sea, y este tipo de espacios perduren en el tiempo más allá de la adolescencia, ¿sabes? Porque eso es lo que construye. Y ponerte también de igual a igual, porque es verdad que la relación madre-hija o padre-hijo es jerárquica. Es verdad, pero no todo el rato. O sea, Yo hay tuve esa opinión. claro, o sea, es jerárquica porque tomamos las decisiones nosotros y porque los recursos los tenemos los adultos. Pero somos dos personas y también nos podemos relacionar al mismo nivel. Y es ahí cuando conectamos de verdad, ¿sabes? Emocionalmente. Y yo lo vivo con mis hijos, tengo momentos muy chulos. Que bueno, que si no escuchas, preguntas, curioseas, te abres también como madre, ¿sabes? Pues no sucede. Entonces, quiero preguntarte algo sobre el título de vuestro primer libro, que da nombre también a tu cuenta de Instagram, a vuestra página web. Educar es emocionar. ¿Quién se emociona en la educación? Educar es emocionar porque yo emociono a mis hijos, despierto educaciones. Educar es emocionar porque yo, el adulto, me emociono en el proceso de la educación. ¿Qué significa que educar es emocionar? ¿De qué estamos hablando aquí? Pues mira, estamos hablando de algo que te he dicho antes, de que influimos en las personas por cómo les hacemos sentir, ¿no? Si tú piensas en alguien que marcó, que te marcó, alguien que te vio de pequeña, ¿no? Bueno, no de pequeña, alguien que ha creído en ti, ¿no? Alguien que ha dejado una huella. Si yo te pregunto qué hacía esa persona, seguramente me dirás, pues me escuchaba, me aceptaba como soy, veía mis fortalezas, estaba presente y disponible para mí, ¿sabes? No sé, a lo mejor con suerte también te preguntaba cosas, ¿no? Empatizaba contigo. Todo esto tiene que ver con las emociones. Y esa persona influyó en ti por cómo te hacía sentir. Entonces, vivimos en un mundo donde las emociones están como infravaloradas o incluso mal vistas, ¿no? Parece que la emoción sea síntoma de inmadurez o de desestabilidad o de no sé. Y cuando las emociones bien utilizadas
es lo que te permite conectar con la gente, porque si no seríamos robots, ¿sabes? Entonces, educar de espalda a las emociones es totalmente, o sea, no funciona. Para mí, te diría, incluso es violencia, porque cuando tú, o sea, una de las cosas que digo en el valor de cuidar es, la violencia es cosificar a alguien. Cuando tú cosificas, estás haciendo violenta con esa persona. Y claro, ¿qué es cosificar? Es deshumanizar. Y lo que nos hace humanos son las emociones, si no seríamos robots, como te decía, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes en cuenta las emociones y que tu hijo tiene emociones y tiene necesidades, estás cosificándole de alguna manera. Si solo nos guiamos por la razón y por las reglas y por las normas, estás cosificando a esa persona. Aquí en las emociones no tienen cabida, estamos deshumanizándonos y no hay vínculo, porque conectamos desde las emociones. Entonces, educar es emocional es una forma de decir, oye, la educación tiene que incluir las emociones, tiene que incluir la conexión, por supuesto, las mías como padre, madre, porque yo voy a conectar con mi hijo a través de las emociones. Si yo no me conecto con mis emociones, no voy a poder conectar con las de mis hijos y no puedo conectar desde el intelecto. O sea, nos podemos entender desde el intelecto, pero la conexión de vínculo es desde la emoción. Entonces, educar emocional es eso, es padre, madre, cúrrate, profesor, profesora, cúrrate tus emociones, conecta con ellas, porque así es como vas a poder llegar a los niños y las niñas que al final ellos, su cerebro racional empieza a forzarse más tarde. O sea, ellos se relacionan desde el hemisferio derecho. Entonces, o empezamos a currarnos ese hemisferio derecho o va a ser difícil poder conectar con ellos. Y eso pagas muchos precios el día, o sea, de adulto, cuando no has tenido una conexión, un vínculo seguro, pagas muchos precios. Con lo cual, educar es emocional, es decir, o tienes en cuenta las emociones o no estás, o sea, bueno, estás dirigiendo, pero no sé si educando, no sé si conectando, ¿sabes? No se puede conectarse en emociones. Andrea, te quiero hacer alguna pregunta de las que nos están dejando por aquí, si te parece bien. Sí, claro. Jimena nos dice, ¿cómo puedo guiar a mi hija de 7 años en el uso de pantallas? Siento que está obsesionada con el tema. Ya, yo no soy una experta en pantallas, te lo voy a contestar desde el punto de vista del método IOU y como madre, ¿vale? Al final hay un tema claro aquí que es los límites. Es decir, ¿quién decide cuánto tiempo se ven las pantallas, ¿no? Al final tiene que ser el adulto, porque un niño no tiene capacidad de autorregularse porque generan adicción. Entonces, limitar el tiempo y incluso podemos co-crearlo, ¿eh? O sea, hacer como unos pactos, ¿vale? Y unas consecuencias de si no se respetan esos pactos también, lo podemos co-crear, que yo creo que es más efectivo. Y luego, acompañarle con lo que a lo mejor a este niño, a esta niña le supone. Es decir, si yo, como madre, digo, oye, solo se ve la tele media hora, apago la tele y se ponen a llorar o a gritar, o sea, yo puedo conectar con que mis hijos, con sus 6 años, eso para ellos es una faena que les acabo de hacer y les hace sentir mal. Y está bien. Entonces, yo aquí también, como adulta, tengo que poder sostener el malestar que a eso les pueda producir y poder acompañarles y validarlo. Pero no por ello voy a ceder, ¿sabes? Entonces, en realidad, para mí el tema de las pantallas es un tema de límites por un lado y dos, co-crear esos límites. Yo creo que depende de la edad, bueno, es igual, en cualquier edad, creo que les va a hacer más responsables y luego el sostener y acompañar sin juzgar lo que supone no tener acceso, porque entiendo que no les guste, pero no pasa nada porque no les guste. Eso también es importante decirlo, que no necesitan estar de acuerdo con todo. No, y los podemos escuchar, y les podemos validar, les podemos acompañar y podemos mantener el límite también. Es que para mí es eso, o sea, conectar con tu sentir y lo valido y lo entiendo y te veo y también sé que esto no es bueno para ti. Entonces, yo le digo a mi hijo, es que no te estaría cuidando, de verdad, si yo ahora te diera la chuche o te pusiera la tablet. Es que no te estaría cuidando y te voy a cuidar porque te quiero. Entonces, se vale molestarte, se vale enfadarte, se vale llorar, te puedo ayudar con algo, necesitas algo para llevarlo mejor. Si yo te puedo ayudar, vale, pero no es negociable, no te lo voy a dar. Y está bien. Y que se enfaden no significa que se desconecten de ti. Eso también creo que es una creencia que tenemos, ¿no? De si se enfadan, si lloran. No, porque tú les estás viendo, tú les estás validando. O sea, la conexión no se pierde, está enfadado, hay una emoción ahí.
¿sabes? Pero se van a sentir escuchados, se van a sentir tenidos en cuenta, y los límites cuidan. Es que, ¿sabes? Se sentirán contenidos. Entonces, el cómo lo hagamos, yo creo que es lo que marca la diferencia. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Te voy a hacer otra pregunta, a ver qué te parece. Esta es muy genérica, pero hay tanta gente a la que le ocurre que a ver si nos puedes ayudar un poco. Siento que hasta que no me enojo no encuentro una respuesta. Una respuesta que significa, una respuesta por su parte. Yo entiendo que es una respuesta de los niños, que hasta que no se enfada, sus hijos no hacen lo que ella quiere. Como por ejemplo, terminan no queriendo estudiar o bañarse. O sea, para conseguir que los niños estudien o se bañen, tiene que enojarse. Si no se enoja, no hay una reacción por parte de los niños. O la reacción que ella quiere. Ya, sí, claro. Es que, claro, aquí yo creo que hay que ver como padres, es lo de la obediencia que te decía. Y con esto no estoy diciendo que los niños hagan lo que quieran, ¿no? Pero hay una parte que a veces cuando hay tanta resistencia dices, bueno, a ver, ¿puedo recalcular ruta? ¿Siempre tienen que hacer lo que yo quiero? ¿Se vale que algún día no lo hagan o que si no es esto, que sí podemos hacer, que satisfaga mis necesidades, la necesidad de ambos? Porque cuando hay una resistencia normalmente hay una necesidad no satisfecha por parte del niño, entonces es buscar ese ganar-ganar, ¿no? Oye, a ver, si no es un día, sino que es como una situación que siempre se enquista, lo mismo tenemos que parar un segundo y hablarlo en familia. A ver, ¿cómo lo podemos hacer para que todo el mundo esté bien con, por ejemplo, hacer los deberes, que no es negociable? Bueno, o sí, o a lo mejor es negociable, a lo mejor es, pues no los hagas y vete al colegio sin hacerlos. Es que también se vale, ¿no? Entonces, por un lado, a lo mejor necesitamos revisar algo. O sea, revisar algo con los niños. Hay algo que no se está teniendo en cuenta, nos estamos perdiendo y que a lo mejor hablándolo, preguntando, escuchando, pues podemos desatascarlo para el resto de días. Otras veces también es verdad que estamos muy acostumbrados al idioma del chacal. Es decir, que como siempre me he manejado así, con el enfado, al final los niños, pues es el idioma que entienden. Y hasta que se acostumbran al nuevo idioma, pues ellos hablan. Tú quieres hablar, como decimos en comunicación no violenta, ¿no? Yo quiero hablar jirafo, pero mis ojos hablan chacal. Entonces aquí hay un periodo de adaptación. Y por otro lado, bueno, revisemos también, y esto dependerá de cada caso, cómo ponemos los límites, ¿sabes? Porque a veces solo sabemos ponerlos enfadándonos. En vez de ser firmes desde dentro, ¿sabes? Como, no me voy a enfadar, pero va a haber una consecuencia. Es decir, no te bañas, bueno, pues, oye, ¿qué límite puedo poner, pero sin enfadarme? Pero límite firme. Y esto también dependerá de cada familia, de cada casa, de cada persona. Pero creo que también no nos han enseñado a tener esa autoridad interna, ¿sabes? Que acabamos como poniendo el límite, enfadándonos, y a veces no hace falta. A veces es simplemente como si tú te lo crees y estás conectado con ese límite y estás dispuesto a poner una consecuencia, oye, pues a lo mejor no te falta ni enfadarte. A lo mejor no se bañan, pero habrá una consecuencia que puede ser, en mi caso, por ejemplo, es, vale, pues mañana por la mañana si te vas a bañar, que te voy a levantar antes. Y eso no es negociable. ¿Sabes? O bueno, depende, es que depende del momento y de la situación. Pero, insisto, a veces es humano enfadarse, es decir, no pasa nada, pero que a veces es porque es la única forma que hemos sabido o aprendido de poner límites. Voy a hacerte otra pregunta que es muy concreta, pero yo creo que puede servir, me intuyo tu respuesta, a lo mejor me equivoco, pero creo que puede servir para otras situaciones similares. ¿Cómo puedo hacer para que mi hija de 3 años no llore cuando la dejo en la escuela o en las clases de ballet? Claro, es que el objetivo no es que no llore. Supongo que es esto lo que imaginabas que iba a decir. Es que el lloro te está diciendo algo. Y el problema no es que llore, porque puede no llorar y sentirse igual de mal o peor. Claro, ya te está expresando su malestar. Yo lo que abordaría no es el llanto, sino cuál es el malestar que hay detrás. Cómo se siente y qué necesita de ti, porque ese lloro te está diciendo que necesita algo de ti. ¿Cómo le puedes acompañar con ese malestar? Y yo no lo sé, porque cada niño es un mundo. Pero no sabemos cómo se siente en el colegio. Por eso de las preguntas, Maya. No sabemos cómo se siente en el colegio.
¿Qué es lo difícil para ellas? Es la separación. Si se siente insegura, si siente miedo, ¿sabes? Si siente que le están abandonando. Es que no lo sé, si, no sabemos cómo se siente con la profesora, con los demás niños. Claro, yo preguntaría mucho y lo que haría sería abordar esa necesidad de la niña, porque la emoción no es el problema. La emoción solo te está hablando de cómo se siente la niña. Entonces, vamos a ayudarla con eso. Eso es lo que diría. Pero la única forma de saber qué le está pasando es preguntando, ¿eh? Y de esta manera. O sea, de esta manera que hemos hablado, ¿sabes? Desde las preguntas abiertas, y cómo te sientes, y qué es difícil para ti, de qué tienes miedo, y cómo te puedo ayudar, y qué necesitas de mí. Y ir intuyéndola también un poco lo que te quiere decir el niño, que te lo va a contestar en su idioma, Como pueda. claro, como pueda. Cuanto más pequeño, más interpretación, más, sí, más ingenio tienes que tener, pero vamos, que puedes sacar mucha información. Eh, quiero preguntarte algo también, Andrea. Aunque yo creo que más o menos ya nos lo has estado respondiendo, pero me quería referir un poco al título de vuestro segundo libro, El valor de cuidar. Nos has hablado mucho de vínculo, nos has hablado de esas violencias invisibles y ahora nos hablas de cuidado, ¿no? Hay Mm, educación, hay cuidado, que a lo mejor tienen matices diferentes. ¿Qué matiz total. introducís cuando os referís a cuidar? ¿No? Porque hay un matiz en cuidar. El valor de cuidar no es el valor de educar, aunque compartan muchas cosas. Aquí estáis introduciendo este concepto de cuidado. ¿Qué queréis introducir cuando habláis del cuidado? Sí, ¿Qué es lo que... me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque al final el objetivo del libro es la revolución de los cuidados. Es algo que se ha descuidado mucho. El cuidado como forma de amar, en general. O sea, cuando hablo de cuidar el vínculo, hablo de sí, es eso, de conectar, ¿no? De cuidar cómo nos tratamos, de, sí, o sea, sí, de cuidar de la forma en que, o sea, en la forma en que nos relacionamos. Cuando hablo de cuidar de mis necesidades, de atenderme, porque yo tengo, como todos los seres humanos, emociones y necesidades, ¿no? Entonces, cuidar de mí implica escucharme, tenerme en cuenta y saber qué necesito. Y cuidar de otros, por ejemplo, de nuestros hijos, también tiene que ver con atender sus necesidades. Es ver a las personas con sus vulnerabilidades y su lado humano, que es esto, las emociones y las necesidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidar el vínculo, hablamos también de ganar, ganar. O sea, en una sociedad donde el cuidado no se ha puesto en valor, eh, solo vamos a resultados, ¿sabes? A que me obedezcan, a los resultados económicos de una empresa. Entonces, pero el fin no justifica los medios, ¿sabes? Entonces, para mí el cuidado es, oye, los medios son importantes y el trabajo de educar, de cuidar, o sea, como actitud, ¿sabes? O sea, todo lo que es casa, conexión, mmm, humanidad, es importante revalorizarlo, porque es lo que nos va a salvar, directamente te lo digo, como humanidad. O sea, y para mí somos una sociedad muy violenta. Entonces, el otro lado, o sea, ¿cuál es el antídoto? El cuidado. Cuando yo te tengo en cuenta, cuando tú también eres importante, no solo yo. Y porque las únicas relaciones, en todos los sentidos, o sea, que para mí son viables, son las del ganar-ganar. Y no jugamos a eso en el mundo, jugamos a ganar-perder. La obediencia es ganar-perder. ¿Sabes? Muchas veces en en las parejas, ¿quién tiene razón? ¿Tú o yo? ¿Qué hacemos? ¿Lo que yo quiero, lo que tú quieres o lo que yo quiero? ¿Quién pone las reglas? ¿No? ¿Cómo nos manejamos en el día a día? No, es que las reglas se co-crean. Es decir, somos dos y nos tiene que funcionar a los dos. Si no, es violencia. Porque hay alguien que no está teniendo en cuenta y sus necesidades están siendo descuidadas. Y pagamos muchos precios por eso. Entonces, el cuidado es como el verbo cuidar, ¿no? O sea, el verbo cuidar en toda su magnitud tiene un valor que se ha despreciado en el patriarcado, porque cuando hablo de violencia hablo de eso, y no tiene que ver con hombres y mujeres, sino con un sistema de creencias en el jerárquico, en el ganar-perder, ¿no? Y luego también tiene que ver el valor de cuidar con el coraje de cuidar. Porque a veces también, sobre todo aquí hablo a las madres,
el cuidar de ti misma, el tenerte en cuenta, el escucharte, el atenderte, el cuidar de tus necesidades, a veces implica decepcionar a otros o no hacer lo que otros quieren que hagas. Y eso requiere mucho valor, ¿sabes? O el valor de cuidar de las necesidades de tus hijos. ¿Cuántas veces hemos tenido que poner un límite a otras personas por priorizar las necesidades de nuestros hijos? Y eso requiere valor porque vas a ser juzgada muchas veces, ¿sabes? Y es incómodo. Entonces, el valor de cuidar es todo eso. Y lo reivindico porque es una energía como muy descuidada y que es lo que salva los vínculos. Yo no concibo el amor sin el cuidado. O sea, a mí, ¿sabes? O sea, si a mí me importas, yo voy a cuidar de tu bienestar. Voy a querer contribuir a tu bienestar. Pero no porque tenga que hacerlo, ni nadie me obligue. Porque me sale, porque me importas, ¿sabes? Lo contrario es descuidarte, ¿no? Cuando no me importas, a mí tu bienestar me importa un pito, yo solo miro por lo mío. Que se vale, pero en los vínculos familiares, estrechos, ¿sabes? Si yo no cuido de tu bienestar, ¿qué estamos haciendo? Como relación, quiero decir. Pues sí, qué importante es esto que nos acabas de contar. Te lo agradezco mucho, Andrea. Esto que nos acabas de decir del No, cuidado, me parece importantísimo. sí que lo es, ¿no? Y de hecho, no, gracias a ti por esta pregunta, porque sí, o sea, al final el libro lo que dice es, oye, hagamos la revolución. O sea, lo revolucionario aquí ahora es cuidarnos. Es que de repente tenemos necesidades y podemos tenernos en cuenta todos y nadie tiene que salir perdiendo. Nadie tiene que sacrificarse, ¿sabes? Porque, mira, el sacrificio, otra forma de violencia que hemos visto muchas veces como si era algo heroico, ¿no? O sea, la madre sacrificada o es igual, o recientemente, lo hemos visto mucho en la sociedad, como pedir sacrificio parece algo muy heroico y es una auténtica violencia. Nadie tiene que sacrificarse por nadie, ¿sabes? Todo lo que no sea ganar es algo violento y no hace falta. Podemos ganar todos, ¿sabes? Pero nos tenemos que cuidar, si no, no se puede. Qué bien, qué importante. Hemos llegado a la hora de terminar, pero sí que hay una pregunta que nos deja por aquí una maestra y me gustaría hacerte, si nos dedicas unos minutos Sí, más, porque aunque esto es en el contexto escolar, es una pregunta de situaciones que se producen en el parque entre hermanos muchas veces. Y que también creo que la vas a contestar yéndote por la diagonal, que creo que ya lo has hecho antes, pero bien, ¿eh? No como, o sea que... Porque la pregunta es esta: ¿qué consecuencia inmediata y coherente pondríais con un alumno de 6 años que a veces pega? ya, le he visto esta pregunta. Bueno, te lo digo porque mis hijos se pegan. Entonces, ¿qué hago yo? Mira, sinceramente, supongo que consecuencias habrán muchas, ¿eh? Pero a mí lo que me importa en ese momento es que conecte con el impacto que ha tenido su acción con la hermana. Es decir, lo que hago es que repare. O sea, a mí lo que me importa es que empatice y que repare. La consecuencia en sí no me parece tan importante. A mí, Ay, por eso pensaba que te ibas a ir por la diagonal, a esto me refiero, ¿no? Que vas a buscar, que vas a cambiar el foco. Sí, porque ¿qué consecuencia? Bueno, es que vamos a estar con el castigo. O sea, ¿qué consecuencia hay en la sociedad cuando la gente roba? Vale, pues muy bien, nos encerramos. Pero eso realmente no va o sea, abordar el tema de raíz. Yo lo que quiero es que mi hijo busque otras estrategias y que se dé cuenta del daño que hace, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Vale, cojo a mi hijo, cojo a mi hija y le digo, por ejemplo, Valeria, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con lo que acaba de hacer tu hermano? Claro, vale. Mateo, ¿cómo te sientes cuando ves así a Valeria? ¿Cómo? Pues mal. Oh, no, bueno, digo, menos mal que te sientes mal, esto no se lo digo, pero yo pienso, vale, o sea, es humano y es bonito, es como, ok, ¿de qué otras maneras podrías decirle que no te ha gustado lo que ha hecho sin pegarle? Vale, ¿y qué puedes hacer ahora para repararlo? Valeria, ¿qué necesitas ahora de Mateo? ¿Sabes? Y esto es lo que más me funciona, sinceramente, porque lo que quiero es que empatice, ¿sabes? No que no lo haga porque luego va a haber una consecuencia, lo que quiero es que conecte Exacto. con el dolor de la otra persona y que él note cómo se siente cuando él hace algo que es dañino, ¿sabes? Porque el día de mañana no habrá nadie para decirle eso está mal. Pero tú cómo te sientes cuando haces algo que está mal, porque tú lo sabes. Y aquí está la brújula interna, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me interesa es eso. Y no hay más consecuencia que esa pregunta que les hago y él que repare. Y si no es ahora, pues están muy enfadados, luego.
Y lo hacen, la verdad es que lo hacen. Y se siguen pegando luego, ¿eh? O sea, luego, a cabo de los días, estas cosas pasan. Entonces, ¿no lo doy por válido? No, por supuesto no. ¿Vale? Pero es mi forma de darles estrategias, de abordar sus conflictos de otra manera y desde la empatía. Y reparando si se equivocan. Así es como yo lo entiendo a día de hoy. Pues, Andrea, yo creo que nos vamos a despedir ya, pero antes de despedirnos para la gente que se ha incorporado tarde, voy a recordar quién eres, dónde te pueden Ay, gracias. encontrar. Me voy a Ella quedar es muy Andrea Zambrano. Ah, mira, ¿tienes ahí algún libro? Sí. Es la coautora de 2 libros, Educar es emocionar y El valor de cuidar. A ver si los vemos. Y mira, A ver, ahí educar es tenéis. emocional, Educar es emocionar, ¿lo vemos bien? es el primero, y este es el valor de cuidar. Y El valor de cuidar, ahí se ve. Gracias. No, gracias a ti. Si la queréis encontrar en Instagram es Educar es emocionar, @Educar es emocionar, ahí la encontráis y también tiene una página web que se llama también Educar es emocionar. Ella es coach certificada y ya habéis visto cuánto sabe de lo que habla, lo bien que lo comunica y la cantidad de herramientas prácticas que nos ha dado y de clics que has producido en nuestra manera de pensar en las relaciones con nuestros hijos y no solo, porque aunque tú hables de las relaciones con los niños, en realidad lo que estás hablando es de relaciones Exacto. en general. Muchas gracias también por hacer visibles las violencias invisibles, porque es importante que las aprendamos a ver, que no nos parezca que son normales o que no pasa nada, que son inocuas. Y gracias también por enseñarnos a hacer preguntas para conectar a nuestros hijos, preguntas abiertas para poder conectar con ellos y por habernos hablado de la importancia del cuidado como la única manera o la principal manera de expresión del amor. El amor sin cuidado, nos has dicho, no puede producirse, no puede darse. Para mí no. Pues muchas gracias, Amaya, de verdad, que me ha encantado la entrevista y gracias porque se nota que le has puesto cariño y te lo has preparado y que sabes, has captado mi mensaje. Y tú y yo no habíamos hablado antes no, bueno, me gusta, me hace ilusión ver que el mensaje llega más profundo, mucho más allá de, bueno, sabes, estrategias educativas, sino que es más profundo que esto. Y bueno, me da la sensación de que te ha llegado y me alegro mucho. Sí, sí, por supuesto. A mí me ha llegado, ya te he dicho que yo tenía mucha curiosidad antes de que vinieras y que iba a intentar satisfacerla, pero estoy segura de que a muchos de los que se han asomado hoy por aquí también les habrá llegado. Los que habéis llegado tarde, esto se queda en Instagram, lo vamos a colgar en YouTube, lo vamos a colgar en Facebook, así que no os preocupéis porque podréis escuchar a Andrea con todo lo que nos ha contado. Yo os recomiendo que la escuchéis desde el principio, si no habéis podido, porque vais a aprender un montón y a lo mejor también conseguís algún clic de esos que de pronto te cambian la vida y te hacen aterrizar en un lugar mucho mejor. Pues, Andrea, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Un beso a todos, que paséis buenas noches y hasta pronto. Adiós. Adiós, adiós a todos.